Dios te bendiga, ¿cómo estás? En el día de hoy quiero hablarte de la confianza. Y la pregunta es, ¿en quién confías? Quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 27, versículo 25, para empezar con la palabra de hoy. Y ¿en quién confiamos en aquellos momentos difíciles de la vida? ¿En quién pones tu confianza? Sería la pregunta. ¿En quién confías o en quién descansás cuando estás pasando momentos difíciles como lo que estamos pasando hoy? Desde el día 20 de marzo empezamos a vivir un momento distinto, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. ¿Y dónde estuvo tu confianza en el primer tiempo? ¿Dónde está tu confianza hoy? Y de eso quiero hablarte, ¿verdad? Yo recuerdo muchas veces sin estar en Cristo y me vino a memoria, ¿no? ¿En quién confiaba yo? ¿En quién confiaba la gente también? Muchas veces confiamos en el dinero, ¿verdad? Un buen sueldo. Muchas veces confiamos en tener un buen trabajo o trabajar en una empresa de renombre y eso te da una cierta reputación y confías en esa empresa. Confías cuando tenés dinero en el banco, dinero en la billetera, ¿verdad? Cuando tenés guardado. Entonces uno descansa y confía en el dinero. A veces confiamos en la familia y está bien. A veces confiamos y descansamos en los amigos también. A veces cuando pasamos buenos momentos de salud, ¿verdad? Estamos confiados en la fortaleza de nuestra salud. Algunos confían en la religión que siguen, otros tal vez en algún líder espiritual de renombre, y algunos confían en santos. Yo no sé en qué confías vos, pero yo quiero hablarte del Dios en el que aprendí a confiar y en el que el apóstol Pablo habla en uno de sus peores momentos de su vida, en el que él declaró que confiaba en Dios. ¿Qué te parece si oramos? Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque, Señor, hoy vamos a entender, Señor, que podemos confiar en ti y que en cada momento, Señor, tú estás, Señor, para ayudarnos. Y aquellos que estamos caminando en este camino precioso, en este camino angosto, en este camino de vida, en este camino en el cual fuimos convocados a transitar, hemos aprendido a confiar en Dios. Y podemos ver que nada de lo que nos ofrezca este mundo puede llevarnos a descansar en Él. Hemos podido comprobar que el dinero no estuvo y hubo desesperación, que de repente vino una enfermedad y el dinero no alcanzó para pagarla. Vino el despido del trabajo en aquello que tanto se confiaba. Cuando necesitamos la ayuda de un familiar no estuvo, o la de un amigo. De repente nos quedamos sin amigos y todo aquello en lo que nos apoyábamos y confiábamos que iban a estar y que iba a ser nuestro sustento, de repente ya no estuvo. Por eso quiero hablarte hoy y quisiera que me acompañes en esta palabra y vamos a leer algunos versículos y vamos a hablar de algunos hombres que confiaron en Dios y fueron gente poderosa en el Señor. Y el Señor los ha exaltado. En el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 25 dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Cuál era la situación del apóstol Pablo cuando declaró esta palabra? Yo sé en quién confío. Yo confío en mi Dios. ¡Qué tremenda declaración! Y yo me paré en ese momento a tratar de entender, porque el apóstol Pablo no estaba pasando por una situación agradable. Es bueno
cuando pasamos buenas situaciones y podemos declarar, yo confío en Dios. Pero ¿qué pasa cuando no estamos en una buena situación como el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue llamado para predicar el evangelio a los gentiles y su carrera iba a terminar en Roma. Se le aparece nuestro Señor Jesucristo y le dice que tenía que ir a Roma a testificar del evangelio. Y cuando el apóstol Pablo dice, yo confío en mi Dios, él estaba en medio de una gran tormenta a punto de naufragar. Pero ahí no comenzó este gran viaje que tardó unos meses allí en el mar. Dice que el apóstol Pablo descendió a Jerusalén y fue a orar al templo. Y dice que cuando uno de los judíos de otra ciudad vio que él era Pablo, el que según ellos alborotaba las ciudades hablando blasfemias en contra de Dios, Pablo predicaba el evangelio de Jesucristo. Dice que lo sacaron a empujones hacia afuera, cerraron la puerta y empezaron a pegarle grandemente al apóstol Pablo, hasta que fueron avisados la guardia romana, vino, lo rescataron. Dice que lo encadenaron al apóstol Pablo, pero dice que lo llevaban alzado porque no podía caminar por sus propios medios de la gran golpiza que le habían dado los judíos. Estuvo preso unos años ahí con peligros de muerte porque los judíos lo querían matar. Entonces, en cierto momento, él pidió ir delante de César a ser juzgado. Entonces es ahí donde él empieza el viaje en el barco y es donde él empieza a transitar momentos difíciles arriba de aquel barco en el que lo llevaba a Roma. Dice que tuvieron vientos contrarios. Mientras navegaba, no podían avanzar porque había vientos contrarios, días arriba de ese barco que no avanzaba. También dice que vinieron vientos huracanados. Fíjate, tenían vientos contrarios, no podían avanzar, pero también vinieron vientos huracanados, donde no podían controlar la nave. También dice que se desató una gran tormenta, donde no veían el sol ni las estrellas por días. Y fíjate qué gran dificultad que tenía el apóstol Pablo en ese momento. Pero en todo eso él no dejó de confiar en Dios, porque él tenía un plan que cumplir aquí en la tierra, que era testificar en Roma. Él sabía que su vida iba a ser salvada, porque había un plan que cumplir de parte de Dios. Ahora, nosotros tenemos que entender que fuimos llamados y fuimos convocados por Dios para cumplir su propósito en la tierra. Y mientras estemos aquí en la tierra, dijo el Señor Jesucristo, en la tierra tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido. El Señor dice que tendremos aflicciones, pero tenemos que confiar en Él. Tenemos que descansar en Él, porque hay algo que nosotros tenemos que hacer y es testificar, y se levantarán tormentas y se levantarán huracanes, y tal vez nuestra vida quede frenada en un sentido de que no podemos avanzar, pero en todo eso está Dios con nosotros. Fíjate, el apóstol Pablo se embarcó. Él iba a testificar no como un hombre libre, iba a testificar a Roma e iba a llegar a Roma como preso. Él fue llevado preso. Él era uno más entre los 250 que iban en aquella nave que naufragó. Pero vos fíjate que dice que hubo vientos contrarios. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida tenemos vientos contrarios? Tenemos esas dificultades que vienen de pronto y paralizan todo aquello que anhelamos y soñamos y no podemos avanzar en nuestros sueños. A veces vienen momentos como de tempestad, ¿verdad? Como vientos huracanados que destruyen y deshacen todo aquello que estamos edificando, cosas que vienen de repente, nos sorprenden y nos dejan paralizados sin saber qué poder hacer. ¿Cuántas veces tenemos esos problemas que vienen a nuestra vida? Y la pregunta es, ¿en quién confías?
Dice que por muchos días no veían el sol ni las estrellas. Y esto me hace ver, ¿verdad?, cuántas veces quedamos atónitos, sin saber para dónde ir, sin tener un rumbo, sin tener el cielo despejado para decir, bueno, vamos para allá. En esos momentos lo único que podemos hacer es confiar en Dios. Es el único que nos falla. Porque podemos llevarlo a esto de los vientos huracanados, de los vientos contrarios, de esta tempestad que no se ve la salida, a cuando te quedas sin trabajo, a cuando viene una enfermedad de golpe la cual no esperabas, cuando de repente viene una deuda que no te imaginabas, cuando aquel pariente que tanto te apoyabas te dio la espalda, cuando los amigos no quieren saber más nada con vos. Son como esos huracanes que arrasan todos nuestros proyectos y anhelos y quedamos como sin dirección. Así pasa muchas veces en nuestra vida. Esto que hoy estamos viviendo, que le llaman la nueva normalidad, es como ese huracán que vino de repente y nos llevó todo aquello que nosotros descansábamos y vivíamos. Se nos fue quitada la normalidad. Se nos prohibió ver a los seres queridos. Se nos prohibió ir al hospital por cualquier enfermedad. Se nos quitaron las reuniones. ¿Cuántas cosas vino este tiempo como un viento huracanado que nos llevó todo? El tema es en quién confiaste y en quién seguís confiando hoy. Yo quiero hablarte de la confianza. Yo quiero que a partir de hoy ya no descanses y no confíes en aquello que es material, sino que empieces a confiar en aquel Dios poderoso que vela por nosotros cada día. El apóstol Pablo dijo: por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que sé que hará como me lo ha dicho. ¿Y qué le dijo? Ahí aún estando preso, el apóstol Pablo fue de bendición para aquellos presos, porque el Señor le dijo: no se perderá más que la nave, pero todos los que vienen contigo, a causa de vos, serán bendecidos y salvarán su vida. Fíjate qué tremendo. Porque tal vez vos hoy estás pasando por alguna dificultad en tu vida, puede ser de salud, de economía, puede ser que se haya quebrantado la confianza de los amigos o de un familiar, y eso tocó tu corazón, y eso está afectando tu felicidad y tu vida, y parece que estaría todo perdido. Pero quiero que confíes en el Señor, porque al apóstol Pablo le dijo al Señor: ten ánimo, porque los que vienen contigo van a ser salvos. Y tal vez vos estás pasando por esa situación difícil, pero aún en medio de esa situación puede ser de bendición para muchos, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un preso más, junto con todos los que estaban ahí. En la barca había marineros, había soldados y había muchos presos. Y Pablo era un preso más. Estaba en una situación en la cual no tenía la libertad, como cuando él iba por distintas regiones predicando el Evangelio. Pero aún en ese estado de cadenas naturales, de preso, él fue de bendición en ese lugar. Y tal vez vos estás pasando por situaciones difíciles, las cuales no llegás a entender. Confía en Dios, porque aún así está siendo de bendición a los que te rodean. Dice que la nave encalló y dice que se partió por las corrientes de las aguas y todos los que estaban arriba fueron a parar al mar, y de repente dice que pudieron llegar a una isla llamada Malta. Y en ese mismo lugar, el apóstol Pablo, siendo un preso más, fue de bendición en esa tierra. Sanó al jefe de aquella ciudad, de aquella aldea. Dice que sanó a los que estaban ahí y pudo predicar el Evangelio también.
¿Sabe qué pasa? Que cuando nosotros estamos en medio de situaciones difíciles, no debemos perder nuestra mirada de quiénes somos. Somos hijos de Dios y fuimos llamados para ser la sal de la tierra. Fuimos llamados para ser la luz del mundo. Y nosotros no lo podemos callar y tenemos que seguir predicando igual, aunque la situación en la que estemos sea la que no nos gusta. Y tal vez está desempleado, tal vez vino una enfermedad, tal vez vino un problema en el matrimonio, pero vos tenés que seguir siendo testigo del Señor. Tenés que seguir confiando en el Dios poderoso que te ha llamado para predicar el Evangelio. Conozco un muchacho, ya hace unos 8 años, 9 también, estaba enfermo de cáncer. Estuvo internado por muchos meses en el hospital, pero él tenía en claro quién era y tenía en claro en quién confiaba. Ahí en medio de ese momento, de esa situación tan difícil, él predicaba el Evangelio a los que estaban alrededor de él, porque su confianza estaba en ese Dios que lo iba a sacar de esa situación. Y por supuesto Dios lo sanó y hoy sigue testificando de ese Dios grande y poderoso. En cada situación que nosotros vivamos tenemos que seguir confiando siempre en Dios, porque las grandes empresas se pueden fundir, nos quedamos sin trabajo, pero Dios siempre va a estar para sostenerte. Puede venir la enfermedad y Dios, si tenés confianza, te va a sanar. Puede venir un problema en el matrimonio, pero si tienes confianza, Dios lo va a restaurar. Ese es el Dios que Pablo conocía, es el Dios que Pablo descansaba. Yo confío que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Entonces nosotros tenemos que confiar que lo que la palabra de Dios dice se va a cumplir en nuestra vida. ¿Dónde comenzó la confianza en el apóstol Pablo? Dice que el apóstol Pablo dice que estaba aprendiendo a los pies de Gamaliel, un gran maestro de aquella época. Entonces yo puedo llegar a entender cómo es que Pablo tenía tanta confianza en ese Dios poderoso. Dice que él estudiaba a los pies de Gamaliel y ahora imagínate él estando estudiando y leyendo el libro de Abraham. Y ve a este gran hombre de la Biblia y ve que Dios lo liberta de sus enemigos, lo liberta de aquellos que querían tal vez matarlo a causa de que su esposa era bella, pero Dios lo libertaba de ese lugar. Dios lo sostuvo grandemente. Y cuando hablamos de Moisés, ahora vos fíjate, Dios lo manda a enfrentar a Moisés con una vara, ¿verdad? Pero no era cualquier vara, era una vara en la que Dios hacía milagros por medio de esa vara. Pero Moisés no fue como hombre, como cuando él se quiso enfrentar a Faraón, cuando mató al egipcio y él entendió que Dios lo había elegido. No, ya era distinto. Él ya no iba en sus fuerzas, sino que iba en las fuerzas de Dios. Él fue a libertar al pueblo judío, ¿sí?, con las fuerzas de Dios. Él confiaba en Dios. Podemos ver ese gran momento cuando él sacó al pueblo de Egipto y de repente se encontró delante de aquel mar, el cual no podían cruzar. Y cuando se dieron vuelta estaban los egipcios, el ejército de los egipcios siguiéndolo de atrás, por delante el mar, por detrás el ejército de los egipcios. Y sin embargo él animó al pueblo: quédense quietos, no se desesperen, tengan ánimo, porque Dios luchará por nosotros. Ese es el mismo Moisés que tuvo confianza en ese Dios poderoso que lo sustentó durante los años de su vida allí en el desierto. Entonces el apóstol Pablo podía ver cómo Dios obró en Abraham, obró en Moisés, obró en David, ¿verdad? Yo me imagino ahí conociendo
a ese Dios poderoso, cómo obraba en aquellos hombres que él había llamado. Y cuando leía que David dijo: Jehová mi pastor y nada me faltará. Y cuando el mismo David decía: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y el apóstol Pablo leía esto y podía imaginarse a ese Dios poderoso libertando y estando ahí atento a aquellos que aman. O cuando de repente, tal vez el apóstol Pablo, conociendo a ese Dios poderoso, vio en el libro de Daniel a los amigos de Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando ellos, de repente, por no inclinarse delante del rey, de sus dioses y de lo que ellos requerían, estos dijeron: el Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey. Entonces el apóstol Pablo veía a estos hombres con la confianza en ese Dios poderoso, y es ahí donde el apóstol Pablo empezó a crecer su confianza en ese Dios vivo. ¿Qué quiero decirte? Que tu confianza va a crecer cuando empieces a leer la palabra y empieces a ver ese Dios poderoso que estuvo en favor de aquellos que llamó. Número 2, el apóstol Pablo vivía en una relación con el Padre. Cuando leemos sus cartas, sus epístolas, podemos ver que él mismo dice: oren en todo tiempo, oren, oren. Entonces podemos notar que él era un hombre de oración, era un hombre que vivía una relación. Primeramente lo conoció a través de los hechos que hacían los grandes hombres de la Biblia. Número 2, aprendió a tener una relación con ese Dios. Número 3, vivió al Señor. Él lo vivía porque él veía como Dios lo libraba a él mismo de los momentos donde estaba. Lo que él había leído en un tiempo, hoy Dios está obrando de la misma manera en él. Por eso es que él empieza a confiar grandemente en el Dios. Primero lo conoció teóricamente, segundo, él tenía una relación, pero tercero vino para poner en práctica lo que había entendido y leído. Él lo relata en Corintios, ¿verdad? En 2 de Corintios, y empieza a relatar de las maneras que Dios lo había librado de caminos, de ríos, de ladrones. Él empieza a relatar, y en cada momento podemos ver que él confiaba en Dios. Punto número 4. El apóstol Pablo entendía que él era portador del Evangelio, y hasta que él no terminara su ministerio, Dios lo iba a cuidar y lo iba a guardar. Dios no lo iba a desamparar. Entonces, número 4, él ya conocía que Dios lo iba a guardar a causa de lo que él portaba. Esto está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, y quiero leértelo en la versión Dios habla hoy. Y dice así: precisamente por eso sufro todas estas cosas, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he creído, en quién he puesto mi confianza, y estoy seguro de que Él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. La confianza estaba en Dios. Cuando nosotros entendemos para qué fuimos llamados y hacia dónde tenemos que ir y aquello que tenemos que hacer, descansamos en Dios. Porque aunque estemos en la peor situación, sabemos que Dios está con nosotros para que podamos cumplir aquello que nos ha encomendado. Aún en el momento más difícil que estaba viviendo Pablo, nunca dejó de testificar de ese Dios poderoso. Nunca dejó de testificar de nuestro Señor Jesucristo. Él siguió predicando. Su confianza estaba en Dios. Fíjate, él estaba preso y a veces tal vez encadenado, y estaba allí navegando en pleno invierno, con frío, con esas tempestades que se levantaban, en el medio del mar donde no se veía nada, pero él confiaba en que Dios lo estaba cuidando y lo estaba guardando. ¿Cuál es la situación que hoy estás viviendo? ¿En quién estás confiando? Dios quiera que tomes esta palabra y a partir después de este mensaje
puedas empezar a confiar en ese Dios grande, poderoso que te dio la vida, que te llamó para ser salvo, que ha preparado un camino de bendición para que andes en él. Si hay algo maravilloso es que Dios quiere que confiemos en él. Yo no sé hasta dónde confías en Dios, pero que a partir de hoy empieces a decir: Señor, hoy voy a empezar a confiar en vos. Hoy voy a descansar en que vos tenés cuidado de mí. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Cuál es la situación en la que estás atravesando? Comenzamos diciendo que muchas veces confiamos en el dinero, pero el dinero se termina, el dinero se esfuma. Hoy podemos tener una buena suma y mañana no tenemos nada. ¿Y en quién vas a confiar? Porque cuando tenemos todo está bueno, pero cuando no tenemos nada y no hay un recurso para generarlo, quiero decirte que ahí está Dios. Él es nuestro proveedor. En Él tenés que descansar. Y si tal vez vino una enfermedad de repente que no la esperabas, ¿en quién vas a confiar? En Dios, Jehová Rafa, mi sanador. Dios está en cada situación que nosotros necesitamos. Él está ahí para ayudarnos, para salvarnos y para levantarnos. Por eso debemos confiar en ese Dios poderoso. Este es el mismo que dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Habla de la confianza. Señor Jesucristo habla de la confianza, y el apóstol Pablo sabía lo que había dicho nuestro Señor Jesucristo. Confiad, yo he vencido al mundo. Yo he abierto un camino de bendición para que transites en él. Van a venir problemas, van a venir situaciones que te afligirán, pero confía, dice, porque yo te sacaré de esa también. Así el apóstol Pablo naufragó, pero del medio del mar donde ellos habían caído, el Señor los sacó y los rescató y los llevó a tierra firme. El apóstol Pablo pudo evangelizar, pudo sanar, y en ese lugar también fue bien atendido por parte de nuestro Señor, por medio de las personas. Así es Dios cuando confiamos en Él. Jesús dijo a sus discípulos: yo estoy con vosotros todos los días del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate, esa es la confianza que nosotros tenemos que tener. Confiar en nuestro Señor. Aquel que te llamó no te va a desamparar. Aquel que te llamó, aquel que te apartó, está ahí con vos en esta hora. Y Él está esperando que en cada situación de tu vida empieces a confiar en Él. Está bueno confiar en las personas. Está bueno confiar en los amigos, en los familiares. Está bueno confiar en los proyectos que emprendemos o en el trabajo. Pero tal vez muchas de esas cosas ya no estarán. Y solo va a estar aquel que nunca te va a dejar, Dios. Así que yo te animo a partir de hoy que diga como dijo el apóstol Pablo: yo tengo un Dios en el cual confío, aquel que es poderoso para guardarme, aquel que no me deja ni me desampara. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Y si en algún momento, Señor, nos hemos olvidado de ti, Señor, porque estábamos confiando en otras cosas, te pedimos perdón. Te pedimos perdón cuando vinieron esos momentos difíciles, Señor, y flaqueó nuestra fe. Te pedimos perdón, Padre. Pero también te pedimos en esta hora, Señor, que cuando estemos pasando por alguna situación difícil, como dijo el apóstol Pablo, podamos confiar en ti, Señor, sabiendo que tú harás lo que nos has dicho,
que no nos dejarás y no nos desampararás y estarás todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Gracias. Dios te bendiga.